Minecraft es un juego que tienes que vivir debajo de una piedra si no lo conoces todavía. Para el que no sepa de qué se trata, en resumidas cuentas se basa en construir, en descubrir cosas nuevas y también en sobrevivir, aunque prácticamente las posibilidades en el juego son infinitas. Sin embargo, hay algo que a muchos nos intriga, que es la historia de Minecraft. Desde que empezó el apogeo de Minecraft, se empezaron a crear varias teorías, como por ejemplo la de Herobrine, donde muchos decían que era el hermano muerto de Notch, otros decían que era un mito, y al final terminó siendo un mod, quedando desmentido por la misma comunidad. ¿O no? Para no extenderme tanto, les planteo la pregunta: ¿creen que las versiones de Minecraft tienen una cronología? ¿Y si la primera versión de Minecraft es como termina la vida de Steve? Comencemos con un pequeño resumen de mi teoría que poco a poco voy a ir desarrollando en específico a lo largo del video. A medida que van sacando actualizaciones de Minecraft, se van agregando más animales, más personas, más biomas, más bloques y un largo etcétera. Y es que a medida que se avanzan las primeras versiones, todas estas van desapareciendo cosas como si fuera a llegar todo a su fin. Todo esto se puede explicar con un cambio climático que puede estar existiendo en el mundo de Minecraft, y por eso la extinción de varios biomas también, que puede haber sido ocasionado por dos razones. La primera es que el Ender Dragon lo está ocasionando desde su mundo, y por eso uno de los mayores logros del juego sea matarlo. Como dije, es la menos probable, pero igual tiene un poco de sentido. La segunda es que el cambio climático pudo haber sido ocasionado por la misma raza de Steve, y lo más probable y con más sentido es que haya sido por culpa de una especie de radiación masiva. ¿Por qué también digo esto de la radiación? Porque no es normal que en ese mundo hayan personas de la raza de Steve a medio morir, y también hay bestias que parecen víctimas de una intervención genética humana totalmente. Y recuerden, este cambio climático queda evidenciado en que a medida que pasa el juego para atrás, se van perdiendo biomas y bloques. Pero tranquilos, que es de verdad, eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de todo este video. Y antes que nada, le aclaro desde un principio que este video es un remake de otro video que tenía en mi antiguo canal que empezó a tomar visita, así que decidí hacerle un remake para tomar en cuenta todas las críticas y transformarlo en algo mucho mejor. Y sobre todo, qué pena por la gente que molestaba por el tema de que es solamente un juego, ¿por qué le buscáis tanto sentido? Y amigos, démosle un poquito de poesía a las cosas, por favor. Y a lo mejor así vamos a ser un poquito más felices en nuestras vidas. Así que sin nada más que agregar, relájese y disfrute de la siguiente teoría que voy a plantear. Comencemos con la versión más reciente, que es la 1.14. Para que todo se entienda mejor, iremos yendo de lo menos importante a lo más importante. Lo primero que notamos es que antes la gente tenía más habilidades, como puede ser el nadar en el mar, por ejemplo. Esto pudo haber cambiado por el descenso a la locura que van teniendo los personajes de a poco, debido al hostil mundo que se han enfrentado, que de verdad, tranquilos, que eso lo voy a desarrollar un poquito más tarde, sobre todo con Steve. También notamos la extinción de algunos bloques, de biomas y de todo lo que ocurrió en el mar. Empecemos por el mar, que esto pudo haber sido ocasionado perfectamente por el cambio climático, porque al igual que en la vida real, la luna por ejemplo puede afectar a las mareas, y si hablamos de un cambio climático en Minecraft que va en auge, no es de sorprender que de a poco el mar no esté en condiciones para que prosperen todas esas ciudades. Sumémosle a esto la extinción de algunos biomas, cosa que es totalmente posible con un cambio climático, al igual que se pueden extinguir animales junto a ellos, debido a que por esa gran radiación que hubo pudo haber provocado un clima no muy agradable para las especies de Minecraft. A todo esto, sumémosle el hecho de la extinción masiva de aldeanos, que esto más que tenga que ver con el cambio climático, se puede explicar el cómo los pillagers pudieron haber extinto a muchos de ellos, provocando en muchas aldeas el tener que adaptarse de una manera más fácil al mundo para sobrevivir. No olvidemos también que los aldeanos en esta versión tienen más oficios y pues bien, estos tuvieron que dejar de tenerlos para organizarse de una manera mucho más eficiente, para así tratar de mantener viva su especie el mayor tiempo posible, antes que el cambio climático también les afectara a ellos. Ya en esta versión se nos dejan en claro tres cosas. La primera es que se siguen perdiendo bloques para la raza de Steve, pudiendo usar de nuevo la teoría del cambio climático que fue provocado. ¿Por qué?
Porque aparte de que hay muchos bloques que también desaparecen, hay gente de la raza de los aldeanos que también tenían vida en Minecraft. Sumemos esto a que probablemente ellos tampoco sobrevivieron por no poder adaptarse al medio, lo mismo que con los loros en la 1.12, de a poco quedando muy pocos seres con vida en el mundo de Minecraft. En la 1.9 Steve está a punto de ya decaer mentalmente. Acá se produciría una pérdida excesiva de habilidades de los jugadores, ya que esta actualización es la del combate. Esta pérdida pudo haber sido ocasionada por algo aún más grave para Steve, su descenso a la locura. En esta versión hay más detalles como la extinción de los osos panda, que esto también pudo haber sido ocasionado por unas sequías en su hábitat, así mismo extinguiendo otra especie en el mundo de Minecraft. Sin embargo, lo que más hay que destacar en esta versión es que acá se agrega a Alex, por lo que simplemente en concordancia con mi teoría, Alex desaparece, o mejor dicho, muere, provocando en Steve una inmersión en la locura, afectando ya su funcionamiento y privándole de algunas funciones, como pudo haber sido el usar el escudo, debido a que Steve debe enfrentar el mayor miedo que tiene casi todo ser humano, la soledad. En estas dos versiones pasan cosas que ya hemos visto en las otras versiones ya mencionadas anteriormente. Biomas y mobs desaparecen nuevamente. Como gran ejemplo de esto está un posible compañero de Steve, los caballos, siendo aún más perjudicial para la salud de Steve que estos se extingan. Pero lo que más destaco de estas versiones es el poema del End, que sucede cuando uno se pasa el juego, entre comillas, cuando uno mata al dragón del End, donde el poema nos narra una versión que pueden hasta ser pensamiento del mismo Steve, de gente dialogando en su cabeza para calmar su inmensa soledad, ya que algo que se refleja acá es el uso excesivo y glorificación del yo. Me gusta este jugador, ha jugado bien, no se ha rendido. Tú eres el jugador, la historia, el programa, el humano, hecho de nada más que leche y amor. Y el universo dijo que lo único que necesitas está en ti. Y el universo dijo que tú eres más fuerte de lo que sabes. Tú eres el jugador. Despierta. De acá podemos asumir que por ese despierta, Steve pudo haber entrado en un coma que le hará ver cosas que hasta a ustedes les va a sorprender. Lo otro, puede ser que simplemente la vida de Steve continuó como tal y gracias al famoso cambio climático que ya he destacado en el video, se van perdiendo muchos bloques y también mobs. Como mobs tenemos a casi todos los hostiles, que ojo, estamos más que claros que a ellos les afecta el clima. Por algo los zombies y los esqueletos mueren con el sol, y por eso lo que estoy planteando es totalmente lógico y posible. También tenemos el hecho de la pérdida masiva de biomas, y para conectar mi teoría del cambio climático en Minecraft con un cambio climático ya más en nuestra realidad, tenemos la extinción del bioma de la nieve, algo totalmente posible en nuestro mundo y en el de Minecraft. Aparte de todo esto, en la vida real también el clima y el ambiente afectan al crecimiento de la vegetación, por lo que la extinción de algunos árboles también favorecen a mi teoría. Como penúltimo punto resumen, está el hecho de que también las dimensiones quedaron obsoletas. El Nether simplemente pudo haber estado ahí, pero las condiciones del clima probablemente no permitían la creación de obsidiana. O tal vez la locura insana de Steve ya no le permitía saber que había otra dimensión más allá de la suya. Para la de End se puede combinar con esta teoría que ven en pantalla, que dista que los Endermans al estar en la dimensión de Steve estaban pidiendo ayuda para que lo libera del Ender Dragon. En serio, vean la teoría, que no tiene absoluto desperdicio, porque ahora si la conecto con la mía, Steve ya venció a los Ender Dragon cuando salió el poema, cuando lo apareció y lo hizo despertar entre comillas, por lo que los Enderman ya no tendrían un propósito en el mundo principal de Minecraft, cerrando el portal por su seguridad y la de toda su especie. Finalmente, el último punto resumen es que Steve ya está sumergido en una soledad que a cualquier persona normal le haría daño. Esta soledad lo lleva a la locura, porque vio morir una compañera, tuvo que matar un montón de gente de su raza para poder sobrevivir él,
para al final quedar sumergido en un mundo solitario, sin rumbo, donde al final sería su mente la que guiaría tal camino. En estas versiones podemos hallar algo que responde a muchas críticas que me hicieron a mi video anterior. Muchos decían que si nos basamos en esta teoría, cualquier juego podría correr de la última versión a la primera, pero versiones como esta van a demostrar que este es un caso muy diferente. En esta versión tenemos 4 mobs nuevos distintos, con unas texturas que literal no deberían estar en Minecraft, lo que se podría asumir que ya la mente de Steve no está para nada bien. Estos 4 mobs nuevos son Hombre Bestia, Rana, Steve y Black Steve. Podríamos catalogar al Hombre Bestia como otro experimento de radiación entre la raza de Steve, ya que su piel es totalmente diferente a la de Alex o a la del mismo Steve también, aumentando aún más la teoría de la posible radiación que sufrió Minecraft. Rana podría ser algo aún más grave, podría ser una familiar o una amiga pequeña de Steve, ya que su apariencia es de una niña pequeña con una especie de disfraz, lo que aumenta aún más las visiones de Steve sobre ella, porque con estas visiones está recordando a sus seres más preciados. No olvidemos también al otro Steve que él imagina. Tal vez en un pasado fue más similar a él, o hasta quién sabe, pudo haber sido su papá y por eso Steve tiene ese nombre. Las posibilidades de aquello son infinitas, pero la razón de verlos son pocas. Finalmente tenemos a Black Steve. Podría determinarlo como un hermano o un hermanastro, pero me quedo con la idea de que probablemente la hermandad se la ganaron ellos mismos, porque Black Steve es el que más se ve en esta versión, como si fuera su mejor amigo en el pasado, una de las razones por la cual lo ve y lo recuerda harto, siendo su mente la guía en las visiones que tuvo de todos ellos. Llegamos a la penúltima versión que quiero revisar, y esto es una muestra clara de que algo no andaba bien con la mente de Steve. Ahora Steve ya está solo, no le queda mucho por hacer, por lo que acá posiblemente esto ya sea un coma, o simplemente una locura y demencia total, cayendo en verse a sí mismo correr por una superficie plana, sin rumbo, sin camino, sin propósito, intrascendente, solo envuelto en un papel de un desquiciado total. Finalmente llegó la versión final, donde ya Steve está totalmente solo, sumido en una miseria humana terrible, una soledad total y una intrascendencia irremediable. Siente cómo toda su vida tuvo a tanta gente, tuvo propósitos, y esto no lo sabemos, pero probablemente tuvo familia, una tribu, formó parte de una sociedad para descargar sus necesidades humanas, para finalmente ser el único sobreviviente de un mundo hostil hasta consigo mismo. ¿Qué más le queda? Tal vez ya esté muerto y esa es su vida después de la muerte. Tal vez en un principio el morir era mejor alternativa. Tal vez nada de esto ha pasado y nada de lo que dije es real. Pero ¿y si lo es? Estuvimos presentes ante una demostración de un ser que la soledad se lo devoró, causando no solo su muerte, sino probablemente un sufrimiento eterno. Espero les haya gustado el video, gente, de verdad. Sé que es un tanto diferente a lo que estoy subiendo últimamente, pero de verdad tenía muchas ganas de hacerle un remake a esta teoría. Así que nada, le agradecería que me siguieran en todas las redes sociales que están abajo. Y bueno, si me pueden ayudar en Patreon sería lo mejor. Quiero grabar muchas cosas en el canal, quiero comprar cosas para volver a grabar con cámara. Así que por favor, si me pueden ir a apoyar ahí, que estoy subiendo poesías, bueno, sería de verdad de mucha gran ayuda. Y muchas gracias a los que ya me están apoyando ahí, en serio, los quiero mucho. Y nada, nos vemos.